Buenas tardes a todos. ¿Se escucha? Les quiero contar un poco qué es lo que estamos haciendo y cómo podemos contribuir a la operación de la gestión de los dominios de nombre de Internet de cada uno de sus organismos. Les dejo ahí mis datos. El objetivo no solamente es contarle un poco lo que estamos haciendo, sino generar el ámbito colaborativo para que cualquier necesidad que ustedes pudieran tener la canalicen o a través mío o a través de mi grupo de trabajo, que algunos están por ahí presentes. En breve, en síntesis, les cuento qué es lo que hace Nick. Nick se ocupa de administrar los nombres de dominio, todo lo que termine en .ar, todo lo que denomina la regionalización argentina está bajo nuestra competencia y nuestra responsabilidad es tanto la interfaz de administración del usuario como la publicación de esa información dentro de los servidores de nombre de dominio. ¿Cuál es la diferencia o qué es lo que hacen los STLDs? Toda la administración, como les estaba mencionando, específica que regionaliza un territorio está bajo un CCTLD. Cada uno de los países tiene una identificación, un organismo como el nuestro que se encarga de administrar, de resguardar y de registrar todos los nombres de dominio y sus correspondientes titulares. En algunos casos se presta a la confusión ante la presencia de los GTLDs, que son los nombres genéricos de dominio, por ejemplo el conocido .com, .net o .info o tantos otros, que tienen un objetivo más temático que de identificación regional. Parte de nuestra responsabilidad es lograr mantener una estructura de registro y de validación de los titulares y de toda la información referida con cada uno de los nombres de dominio. Esto que en algún caso puede registrarse como cierto nivel de molestia está relacionado con lograr una trazabilidad y una gestión certera sobre los nombres que cada uno de los potenciales titulares pueda necesitar. Desde agosto del año pasado nos hemos esforzado mucho en lograr abandonar el anonimato en la potestad de los dominios, cosa que venía siendo una cosa habitual, y junto con la eliminación del anonimato estamos regularizando todos los datos de contacto para colaborar ante determinadas situaciones no deseadas que después vamos a comentar. Este es básicamente el proceso de validación. Cualquier usuario entra al sistema, se da de alta, pone sus datos en calidad de declaración jurada, complementa con la documentación correspondiente. En el caso puntual de los tipos de dominio que nos ocupan por la dinámica de gobierno o de Fuerzas Armadas, requiere una autorización de la autoridad competente y a partir de ahí nosotros lo que hacemos es autorizamos a la publicación de ese dominio. En ese momento puede ser delegado y puede ser utilizado de manera muy rápida. Una pequeña ayuda a memoria de qué es una delegación. Básicamente la vinculación de un dominio a un nombre de DNS, a una entrada de DNS que permite convertir el número unívoco que tenemos dentro de Internet a un nombre fácil de recordar y navegable para los usuarios. Entre las cosas que nosotros estamos, digamos, validando y que le ofrecemos a nuestros usuarios como mecanismo de seguridad es ayudar a las fuerzas de justicia a que ante un determinado ilícito puedan llegar a un titular en un nombre de dominio identificado con nuestra regionalización. En ese sentido es que la mejora en la calidad de la información que estamos obteniendo está trayendo grandes beneficios. Este es un detalle
hoy día de la situación, de la cantidad de dominios que tenemos registrados, de zonas gov, mil y int, que se encuentran delegados y no delegados. Tenemos el 83% que están operativos, que deben ser de muchos de ustedes, y un 17% que están reservados y que no están vinculados a ninguna página activa. En términos porcentuales, ahí pueden ver algunas de las otras otra graficación de la misma información. Y este es un tema que nos preocupa y que por eso lo traíamos para comentarles, y es: buena parte de los organismos oficiales estamos recibiendo con altísima frecuencia ataques de denegación de servicio locales o remotos, distribuidos o simples. La verdad es que en este contexto nosotros somos una pequeña parte del ecosistema que tiene el Estado para ayudarlos. La vinculación de los datos correctos de un dominio para poder contactar al administrador, para poder tener algún mecanismo proactivo o reactivo ante un inconveniente, genera una sinergia entre todos los que nos dedicamos a la seguridad en el contexto de Internet que puede ser altamente positiva. Iba a estar con nosotros la gente de la ONTI, cosa que no pudo, pero básicamente lo que les quiero contar es cómo entre tres organismos que tenemos dependencias distintas colaboramos activamente para ayudarlos a ustedes en lo que podamos respecto de nuestras competencias. La ONTI, o Jefatura de Gabinete, se ocupa fundamentalmente de generar políticas públicas y establecer estándares para el Estado. Tienen un equipo multidisciplinario, tienen gente técnica de altísimo nivel y están muy disponibles para cualquier cosa que ustedes puedan necesitar. No me siento muy bien ofreciéndole ayuda de un organismo que no me compete, pero si Pedro estuviera acá estoy seguro que les diría lo mismo. La gente de datos personales ahora les va a comentar en detalle, pero en principio nos ayuda mucho con la parte del lado del usuario de Internet, lo que le afecta al navegante. Y nosotros como NIC los ayudamos tanto en la gestión de dominios o en la parte de lo que llamamos comunidad técnica, o en la gestión puntual de seguridad, o en la gestión puntual de DNS o nombres de Internet. Y nuestros grupos están formados, están disponibles para colaborar con ustedes, tienen nuestros datos de contacto. La verdad es que no solamente no es una molestia, sino que es particularmente grato poder ayudar a cualquier organismo que quiera mejorar su presencia en Internet, o que quiera solidificar su estructura perimetral, o que quiera simplemente consultar cuáles son las mejores prácticas en el manejo de nombres de DNS. A partir de eso dejo disponible el canal para cualquier cosa que ustedes puedan necesitar y contando con la participación de ustedes para cualquier consulta que quede. Gracias. Muchas gracias. Doctor Segura. Buenas tardes a todos. Estamos muy agradecidos y muy honrados por la invitación a participar en este evento, así que en nombre del Director Nacional de Protección de Datos Personales, a quien estoy representando, muchas gracias por nuestra parte por permitirnos exponer en este seminario. Nosotros formamos parte de un organismo público, un organismo administrativo, que está en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y que es la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales. Es un organismo administrativo, con competencia administrativa, que está llamada a ser la autoridad de aplicación de la Ley 25.326, que es la Ley de Protección de Datos Personales. Esta ley viene a insertarse dentro de un marco jurídico que llega hasta el más alto nivel dentro del sistema normativo argentino,
ya que desde el año 1994, con la reforma constitucional que se produjo ese año, se incorporó a la habeas data como una garantía para que las personas puedan acceder y rectificar cualquier información que se encuentre asentada en una base de datos. O sea, en el año 1994, la protección de los datos alcanza nivel constitucional con el artículo 43. Posteriormente, en el año 2000, se sanciona la ley 25326, la ley de protección de datos personales, que, como vamos a ver, no solamente regula los derechos que tienen las personas con relación a su información de carácter personal, sino que también establece una serie de obligaciones y de principios que deben cumplir todos los responsables de tratamiento de datos, o sea, toda aquella persona jurídica o física, tanto pública como privada, que haga un tratamiento de datos, o sea, que tenga bajo su responsabilidad administrar una base de datos que contenga información de carácter personal, se encuentra regulada por esta ley de protección de datos personales. Este sistema jurídico se completa con la sanción del decreto reglamentario, que es el 1558 del año 2001, que establece como autoridad de control a la Dirección Nacional que yo estoy representando. Todo este sistema de protección en el año 2003 alcanza reconocimiento internacional porque la Unión Europea nos reconoce, a partir del análisis de nuestra legislación en conjunto de protección de datos, como un país con un nivel adecuado de protección de datos. Esto es muy importante, fue un hito muy importante para la Argentina, fue el quinto país del mundo que lo consiguió, por afuera de la Unión Europea, y implica que tratadores de datos de Europa pueden exportar información a la Argentina sin necesidad de ninguna autorización previa, porque se entiende que nosotros tenemos un ambiente adecuado de tratamiento de datos personales. Entonces la Argentina, a nivel Latinoamérica y les diría a nivel mundial, porque fuimos el quinto país del mundo en obtener este reconocimiento, es pionera, digamos, es algo de lo que debemos enorgullecernos porque en este punto estamos muy avanzados. ¿Qué es, en definitiva, lo que protege la ley de protección de datos personales? Es la posibilidad que tenemos cada uno de nosotros de controlar nuestra propia información. Cualquier información que se refiera a una persona determinada o determinable es considerado por la ley un dato personal, empezando por el nombre y apellido, número de documento, una grabación de voz en donde se puede identificar al interlocutor, una imagen, un video donde podamos identificar a las personas que aparece en esa imagen, es considerado un dato personal, porque es información que se refiere a una persona determinada o determinable. Esto nos obliga a hacer una diferencia cuando nos encontramos frente a una base de datos, de diferenciar lo que es el contenido, que sería la información personal, del continente, que sería toda la infraestructura, tanto lógica como de hardware, y tenemos que hacer esta diferenciación porque una persona que es responsable de una base de datos va a ser dueña solamente de la parte de infraestructura, solamente del continente de esa información, porque los datos personales le pertenecen a cada una de las personas que se encuentran registradas en esa base de datos. O sea, las personas tienen derecho a controlar la información que se encuentran registradas en cualquier base de datos. Por eso la ley le otorga el derecho de acceso, que es la posibilidad de cualquier persona de presentarse ante cualquier base de datos, tanto pública como privada, para solicitar qué información tiene acerca de sí mismo, y la base de datos está obligada a brindar esta información, y también el derecho de rectificación, actualización o supresión para rectificar una información que se encuentre incorrecta, actualizar información desactualizada, o suprimir, en el caso de que corresponda, información que no se tiene derecho a tener registrada en la base de datos. Esto es muy importante porque cuando un organismo o una organización tiene una base de datos, tiene que tener muy presente que la información personal que se encuentra en el registrado le pertenece a cada una de las personas y que esas personas tienen derechos y que tienen la facultad de ejercer esos derechos. Vamos a hacer una aclaración y a distinguir dos conceptos diferentes.
por un lado tenemos que hablar de la privacidad y por el otro lado de la seguridad de la información, que son dos conceptos que en algún punto se tocan, pero que son dos conceptos diferentes. Uno puede pensar que está protegiendo los datos personales solamente garantizando la seguridad de la información a través de algún sistema lógico, y eso es solamente una parte muy pequeña del resguardo de la privacidad, porque son dos conceptos diferentes. Yo mediante la seguridad de la información lo único que hago es proteger y controlar la información que tengo registrada dentro de la base de datos. Mientras que el concepto de privacidad nos habla que el dominio, la titularidad de la información le corresponde al titular del dato. Entonces yo solamente con garantizar la seguridad de la información a una base de datos no estoy garantizando la privacidad de la información que yo tengo ahí registrada. Entonces, teniendo esto en mente, tengo que organizar y adoptar todos los procesos necesarios para garantizar tanto la seguridad como la privacidad de la información. Cuando relacionamos estos conceptos con Internet, tenemos que decir que toda la información que está, prácticamente toda la información que hoy está accesible a través de Internet, tiene en común que ha sido generada por una persona. Una persona generó el contenido, la cargó a través de un aparato de entrada, teclado, mouse, si nos remontamos hace unos años, las cintas perforadas, pero siempre una persona a través de un artefacto generaba la información y la cargaba a Internet. Es muy difícil calcular la totalidad de la información que está hoy disponible en Internet, porque también hay que diferenciar lo que es la Surface Web de la Deep Web, que es muchísimo más grande de lo que se puede acceder desde una computadora con los programas comunes, al que tienen alcance de la mayoría de la población. Lo que sí se sabe, por ejemplo, es que en cada minuto, y esto es datos del año 2012, se generan 200 millones de correos electrónicos. Esto es cada minuto, Se generan 550 sitios web nuevos, 2 millones de consultas en Google, se suben más de 48 horas de videos en YouTube, se comparten a través de Facebook, más de 680.000 contenidos, se descargan aplicaciones del App Store, solamente de la tienda App Store, más de 47.000 aplicaciones, se gastan $270.000 en compras a través de los mercados en línea y son tuiteados aproximadamente unos 100.000 tweets. Esto por minuto, y estamos hablando de unas cifras que se recabaron en el año 2012. O sea que la cantidad de información que tiene Internet es amplísima. Pero ¿qué pasaba? Toda esta información, hasta este momento, era generada por personas. Pero este paradigma está cambiando. Hasta ahora éramos testigos de la Internet de las personas, contenido de Internet generado por personas. Ahora, ¿qué pasa? Ahora no son las personas solamente las que generan información, sino que ya existen en este momento dispositivos que son ellos los que generan la información y que no se quedan solamente con la generación de la información. Recaban datos, generan la información, se comunican entre dispositivos sin la intervención de una persona y toman decisiones basadas en toda esta información que recolectaron. Todo esto sin la intervención de una persona. Y este es el concepto que se está empezando a denominar la Internet de las cosas. O sea, la generación de contenido sin la participación de las personas. Como pueden imaginarse, esto genera nuevos desafíos a la hora de protección de la privacidad, porque cuando es un dispositivo el que genera la información a través de sensores, la persona puede no estar al tanto de que se está recabando su información. Y cuando hablamos de dispositivos, no estamos hablando de futurología, estamos hablando de dispositivos que hoy en día existen. Todos sabemos que a través del celular que tenemos, si tiene geolocalización, el GPS activado, bueno, se sabe por todos los lugares donde anduvimos. Existen programas que cada vez vienen más de control de la salud,
que cuentan los pasos que hicimos, el recorrido, si caminamos, si corrimos, si hicimos ejercitación. Esa información es subida automáticamente a una página de internet para que el usuario después se pueda conectar y ver por internet la performance que tuvo en el día. Hoy ya existen los relojes inteligentes que tienen funciones muy digamos, equivalentes a las prestaciones que puede darnos un celular. Google, la empresa Google, está sacando unos anteojos que se llaman Google Glass, que permiten tener la misma funcionalidad que un teléfono celular, pero en unos anteojos. Bueno, la automatización del hogar. Tenemos termostatos inteligentes que controlan la temperatura y controlan los hábitos que tienen las personas con relación a esa temperatura y controlan más eficientemente la electricidad, la calefacción de la casa. Y esto lo podemos trasladar a nivel macro y también ya se están planteando, por ejemplo, sistemas eléctricos a nivel ciudad que sean inteligentes y que controlen digamos, más eficientemente la iluminación, zonas más o menos transitadas con más o menos iluminación, control inteligente de semáforos, control inteligente de la disposición de los residuos a través de sensores en los distintos digamos, recipientes de basura, los cestos de basura, que mandan una información cuando se llenan para que se vengan a ser recolectados y así hacer más eficiente la recolección. Todo esto surge, todas estas aplicaciones para usos civiles, también surge mucho por parte de la industria, que a través de radiofrecuencia, el RFID, que es radiofrecuencia, identificación radiofrecuencia, a través de los productos controlan stock. Digamos, cuando un producto pasa a través de un lugar, digamos, automáticamente se dispara un pedido de reposición para facilitar y hacerlo mucho más eficiente, todos los sistemas de logística. Bueno, todos estos sistemas que hoy existen pero que se van a ir potenciando en el futuro generan nuevos desafíos hacia la privacidad. Hay un estudio de Cisco que prevé que para el año 2020 va a haber 50.000 millones de dispositivos conectados a Internet. A través de sensores van a estar percibiendo el mundo y cargando información a Internet y tomando decisiones en base a esa información. O sea, 50.000 millones de dispositivos. Y no estamos hablando del año 2200, estamos hablando del año 2020. 6 años. De acá a 6 años más. ¿Qué pasa? Los hombres generaban la información, pero son poco eficientes para percibir el mundo, pero muy eficientes a la hora de generar ideas. Lo que pasa con los dispositivos es completamente lo contrario. Son muy eficientes para percibir el mundo, generan información muchísimo más rápido de lo que lo puede generar una persona, pero no tienen la capacidad de generar ideas. Entonces los desafíos que se plantean para la privacidad es cómo controlar esa información que los dispositivos generan en forma automática. Bueno, y desde ya vale decir que haya 50.000 millones de dispositivos percibiendo el medio ambiente, quiere decir que va a haber 50.000 millones de dispositivos que nos van a tener a las personas sometidas a una constante vigilancia, porque si perciben al mundo, nos perciben también a nosotros, que formamos parte del mundo. Entonces lo que hay que plantearse es no considerar más a la privacidad, a la protección de la privacidad, como una etapa final de un procedimiento para evaluar tanto la creación de una aplicación como la creación de nuevos sistemas, de nuevos protocolos, sino que la protección de la privacidad tiene que ser considerada como una parte esencial de los procesos de todas las organizaciones. O sea, del minuto inicial que empezamos a plantear un nuevo sistema, un nuevo dispositivo, una nueva aplicación, tengo que tener consideración por el resguardo de la privacidad. Para eso hay una serie de medidas proactivas que pueden implementarse, como pueden ser la privacidad desde el diseño, Privacy by Design, que es pensar en la privacidad desde el momento mismo en que empieza a desarrollarse una aplicación, un sistema, un aparato, un dispositivo. Desde el minuto cero tengo que empezar a pensar en la privacidad.
la privacidad no tiene que ser un agregado a un desarrollo, un pensamiento posterior, sino que desde el momento cero empezar a pensar en cómo ese dispositivo, cómo ese sistema, cómo ese protocolo va a resguardar la privacidad de aquellas personas que se encuentren registradas por la actividad de este sistema, protocolo, dispositivo. Otro de los conceptos a tener en cuenta es la privacidad por defecto, privacy by default. La opción de privacidad tiene que estar cerrada por defecto. Tiene que ser, el usuario de los dispositivos o el sistema no tienen que meterse dentro del sistema y cerrar las opciones de privacidad, sino que tiene que ser al revés. El usuario tiene que tener la voluntad de abrir la privacidad. Si el usuario no tiene la voluntad de abrir la privacidad tiene que estar cerrada directamente. Genéricamente ya tiene que venir cerrada la privacidad. Cuando hablamos de privacidad por política o privacy by policy, estamos hablando de que las organizaciones en todos los procesos que llevan adelante tienen que incorporar un aspecto de la privacidad, como por ejemplo designar un responsable de privacidad que tenga en mente siempre estos problemas, llevar adelante auditorías, evaluar los riesgos que puede llegar a tener esa organización con respecto a la privacidad, y una vez que se detectaron esos riesgos, encontrar aquellos mecanismos necesarios para neutralizar esos riesgos a la privacidad. O sea que en los procesos de cualquier organización tiene que estar contemplada la privacidad. Y además utilizar lo que se denomina Privacy Enhancing Technologies, que son tecnologías de fortalecimiento de la privacidad. Son tecnologías que ya vienen preparadas, predispuestas para poder proteger la privacidad. O sea, digamos, programas específicos, sistemas específicos que ya vienen pensando en el resguardo de la privacidad y que le dan al usuario la capacidad de gestionar y controlar su propia información personal. Con 50.000 millones de aparatos conectados a Internet, podemos decir que prácticamente se está haciendo realidad la fantasía orwelliana del Gran Hermano. Pero lo que, como dijo el cómico estadounidense Jensen, que ahí tienen en pantalla, lo que Orwell jamás se pudo imaginar es que las cámaras de ese Gran Hermano le íbamos a estar comprando nosotros, lo íbamos a estar aportando nosotros. Entonces, les dejo planteado esta inquietud acerca de los nuevos desafíos que nos trae el futuro con relación a la privacidad. Acá les dejo los datos de la Dirección Nacional y les agradezco muchísimo por la atención.